¿Y si te dijera que el Arca de Noé fue la máquina más avanzada de la antigüedad, sin engranajes, sin electricidad, sin una sola pieza de tecnología? Mientras científicos modernos se devanan los sesos para entender sus secretos, la respuesta estuvo todo el tiempo escondida en las páginas más antiguas de la Biblia. Prepárate para una revelación que va a sacudir todo lo que creías saber sobre ingeniería. En este vídeo, vamos a descifrar los códigos divinos escondidos en el diseño del arca, un sistema tan perfecto que hace que nuestros rascacielos parezcan juguetes. En la edificación de aquel vaso sagrado, el Creador no dejó al azar las dimensiones que sostendrían la esperanza de la humanidad. 300 codos de largo, 50 de ancho y 30 de alto, proporciones que los ingenieros navales modernos reconocen como ideales para la estabilidad en aguas tempestuosas. La relación de 6:1 entre largo y ancho no era mera casualidad, sino la sabiduría divina codificada en números que garantizarían que la embarcación no zozobrara ni siquiera en las olas más furiosas del diluvio. Lo que muchos no comprenden es que estas proporciones divinas formaban un equilibrio perfecto entre capacidad de carga y resistencia al vuelco. Mientras que las embarcaciones de hoy se construyen con tecnologías avanzadas y cálculos complejos, el Arca de Noé ya incorporaba principios que solo serían redescubiertos milenios después. El balanceo cuidadoso entre altura y ancho creaba un centro de gravedad que permitía al arca recuperar su posición vertical automáticamente después de ser inclinada por olas gigantescas. Contemplemos cómo el Señor, en su infinita sabiduría, reveló a Noé un diseño que los ingenieros modernos consideran matemáticamente ideal. Cada proporción revelada sirvió no solo para acomodar las parejas de animales, sino para garantizar su supervivencia durante la turbulencia que rediseñaría la faz de la Tierra. El conocimiento divino manifestado en estas dimensiones trasciende el entendimiento humano de la época, revelando que el arquitecto del universo comprende perfectamente las leyes físicas que él mismo estableció en la creación. La madera de gofer, mencionada solo una vez en toda la Escritura, sigue siendo un enigma para estudiosos modernos y un testimonio de la sabiduría divina en la selección de materiales. Este no era un material común, sino una elección específica del Creador para resistir las aguas del juicio sin pudrirse ni deteriorarse. Imaginen una madera divinamente seleccionada, capaz de permanecer inmersa por más de un año en aguas turbulentas, protegiendo todo lo que había dentro de ella, sus fibras entrelazadas formando una barrera entre la vida y la destrucción completa. Muchos estudiosos creen que esta madera poseía características únicas de flexibilidad, permitiendo que la estructura del arca se doblara levemente bajo la presión de las olas sin romperse. Como un junco que se dobla al viento pero no se parte, la madera de gofer confería al arca la capacidad de absorber los impactos de las aguas revueltas, distribuyendo la fuerza por toda la estructura en lugar de concentrarla en puntos frágiles. Esta capacidad de flexión controlada sería crucial durante las tormentas intensas que marcarían el inicio de aquel cataclismo global. La densidad de esta madera misteriosa también merece nuestra contemplación, pues debería tener el equilibrio perfecto para la flotabilidad, ni tan ligera que tornara la embarcación inestable, ni tan pesada que comprometiera su capacidad de flotar con carga completa. Es fascinante considerar cómo el Señor, en su providencia, orientó a Noé a elegir un material que sería perfecto para aquella misión específica, quizás una especie hoy extinta o transformada por el propio diluvio al que el arca sobrevivió. Las propiedades de esta madera revelan que la sabiduría del Creador se extiende hasta en los menores detalles de la creación. En la concepción divina de aquella embarcación salvadora había mucho más de lo que los ojos podían ver a primera vista. Una intrincada red de vigas y contrafuertes internos que distribuían las presiones por toda la estructura como venas en un cuerpo vivo. Estas no eran simples tablas dispuestas al azar, sino un sistema divinamente inspirado que permitía al arca soportar fuerzas inmensas mientras protegía su precioso contenido. La orientación para construir compartimentos no era solo para organización, sino parte fundamental de la ingeniería que mantendría la estructura cohesionada durante el mayor cataclismo que el mundo jamás ha presenciado. Ingenieros navales modernos, al estudiar las posibles configuraciones internas del arca, se maravillan de cómo tal sistema primitivo podría anticipar principios de construcción naval que solo serían descubiertos milenios después. Las vigas transversales y longitudinales crearían una espina dorsal para aquella embarcación, permitiéndole absorber el impacto de las olas sin que la estructura principal sufriera estrés excesivo. Este sistema de distribución de fuerza transformaba cada impacto de las aguas en una presión administrable, disipada por toda la estructura en lugar de concentrada en puntos vulnerables.
Contemplen por un momento cómo cada ola gigantesca que chocaba contra el casco del arca era recibida no por una simple pared de madera, sino por un sistema integrado que transfería y distribuía aquel impacto a través de innumerables puntos de conexión. Así como el cuerpo humano fue diseñado con huesos y tendones para absorber choques y proteger órganos vitales, el arca poseía su propio esqueleto divinamente concebido para proteger las especies que cargaba. Un testimonio silencioso de la ingeniería celestial operando a través de las manos obedientes de un hombre justo en medio de una generación perversa. Contemplemos la genialidad del arca no solo como un refugio flotante, sino como un sistema autosuficiente donde cada gota de agua era preciosa y sabiamente aprovechada. El techo del arca no era una simple cubierta, sino una obra maestra de ingeniería hidráulica primitiva, con ángulos precisamente calculados para captar el máximo de agua de la lluvia que caía incesantemente por 40 días y 40 noches. Esta agua, dirigida por canalones naturales esculpidos en la propia madera, fluía como venas llevando vida hacia el interior de aquella embarcación sagrada, alimentando un ciclo que sostendría a todas las criaturas durante aquel año de aislamiento completo. Pero el agua captada necesitaba ser purificada, y aquí vemos otro atisbo de la sabiduría divina operando a través del sistema de filtrado natural. Capas estratificadas de arena, carbón natural y piedras de diferentes granulometrías formaban filtros sorprendentemente eficientes, capaces de remover impurezas y clarificar el agua para el consumo. El proceso de decantación natural sucedía en cisternas donde el agua permanecía en reposo, permitiendo que partículas más pesadas se depositaran naturalmente en el fondo, mientras que el agua más pura quedaba disponible en la parte superior para ser redireccionada para el consumo. Imaginen cómo este conocimiento, inspirado por el propio creador, permitió que 8 personas administraran recursos hídricos para miles de animales durante un año entero. La simplicidad y eficiencia de este sistema primitivo debería hacernos reflexionar sobre nuestra propia mayordomía de las aguas que el Señor nos confió. Cada elemento del arca nos enseña lecciones profundas sobre sostenibilidad y respeto por la creación, principios eternos revelados en una embarcación construida hace milenios, cuando la humanidad aún no comprendía el ciclo hidrológico que hoy estudiamos en las escuelas. En el corazón de aquella embarcación divinamente diseñada, existía una cisterna central, un reservorio sagrado que alimentaba toda la vida a bordo como el corazón bombea sangre a un cuerpo. Este sistema, aparentemente simple a los ojos modernos, revelaba la ingeniosidad celestial en su diseño, agua abundante almacenada en los niveles superiores del arca, permitiendo que la fuerza invisible de la gravedad, creada por el propio arquitecto del universo, hiciera el trabajo de distribución. Sin bombas eléctricas ni máquinas complejas, solo el flujo natural descendente llevaba el precioso líquido a cada rincón de aquel santuario flotante. La distribución por niveles no era mera casualidad, sino una estrategia divinamente inspirada para maximizar la eficiencia y minimizar el trabajo humano. Canales cuidadosamente nivelados, quizás esculpidos en la propia estructura del arca o construidos con bambúes huecos y materiales naturales, formaban una red de irrigación que alcanzaba cada compartimento según la necesidad. El agua destinada a los animales mayores de los niveles inferiores recorría un camino diferente de aquella reservada para pequeñas criaturas o para el consumo de la familia de Noé, cada gota dirigida con propósito específico. Maravíllense al contemplar cómo válvulas primitivas, posiblemente hechas de madera giratoria o tapones de barro, permitían controlar el flujo de agua hacia diferentes áreas según la necesidad. Este conocimiento, transmitido por el propio creador a aquel hombre justo, anticipaba principios hidráulicos que ingenieros solo comprenderían completamente milenios después. A través de este sistema, la familia de Noé podía administrar el recurso más precioso a bordo con sabiduría y economía, garantizando que ninguna criatura sufriera sed durante aquella larga jornada sobre las aguas que cubrían completamente la faz de la tierra. Mientras las aguas del diluvio asolaban el mundo exterior, dentro del arca existía un delicado equilibrio hídrico mantenido por sistemas ingeniosos de drenaje que protegían la preciosa carga viva. Los pisos de cada nivel no eran superficies planas, sino que poseían inclinaciones sutiles, cuidadosamente calculadas para dirigir cualquier exceso de agua hacia canales de desagüe estratégicamente posicionados. Esta declividad natural, casi imperceptible a la vista común, transformaba toda la estructura interna en un sistema integrado que prevenía la acumulación de agua en áreas críticas, demostrando cómo el creador piensa en cada detalle cuando diseña una solución. En momentos de emergencia, cuando tormentas más violentas podrían causar salpicaduras o pequeñas fugas por las aberturas, la familia de Noé contaba con sistemas primitivos de bombeo manual, posiblemente recipientes de madera operados por palancas o baldes en sistemas de poleas.
Este trabajo constante de monitoreo y mantenimiento sería parte de la rutina diaria de aquellos 8 individuos elegidos, un recuerdo tangible de que la preservación de la vida requiere vigilancia y esfuerzo continuo incluso cuando están protegidos por la promesa divina. La genialidad divina se revelaba también en la compartimentación interna del arca, que no servía solo para organizar las especies, sino que funcionaba como un sistema de seguridad hidráulica. Si alguna sección sufriera infiltración más severa, las divisiones impedirían que el agua se extendiera por toda la embarcación, conteniendo el problema en áreas aisladas que podrían ser tratadas sin comprometer la estabilidad general. Así como el Señor separó las aguas de arriba de las aguas de abajo en la creación, dentro del arca existían barreras que controlaban y dirigían flujos, estableciendo orden en medio del caos acuático que reinaba sobre toda la faz de la tierra. El sabio constructor del arca no dependía de ventiladores ni luces artificiales, sino de la sabiduría divina. El Tzoar, esa abertura misteriosa en lo alto del arca, era como los ojos de Dios vigilando a su pueblo. No era solo un agujero en el techo, sino una obra maestra de ingeniería sagrada. La luz que entraba era suave, filtrada, como el rocío que cae sin hacer ruido sobre la tierra. Y así, incluso en las profundidades del diluvio, había un resquicio de esperanza venido de lo alto. Pero aquel que piensa que el Tzoar servía solo para iluminar, aún no ha entendido la mente del Creador. Él era también la respiración del arca, un pulmón invisible que mantenía vivos a todos los seres. El aire circulaba como el Espíritu de Dios, que se movía sobre las aguas en el principio. Viento y luz, mezclados en perfecto equilibrio, como la gracia y la justicia divinas. ¿Quién podría imaginar que una simple abertura cargaba tanto misterio? ¿Y si hubiera más? Algunos susurran que espejos de bronce pulido reflejaban la luz hacia los rincones más oscuros, como la palabra que alcanza hasta los corazones más endurecidos. Cada rayo de sol era un recordatorio. Incluso en la oscuridad, Dios provee. Pero, ¿cómo algo tan simple podía sustentar vida por tanto tiempo? La respuesta no está en la madera, ni en el diseño, sino en las manos que guiaron cada medida. El arca no era un ataúd flotante, sino un santuario en movimiento, donde cada respiro era planeado por el propio aliento de vida. Los corredores no eran meros espacios de paso, sino ríos invisibles de aire, diseñados como los valles que dirigen los vientos. Cuando el calor subía, nuevas brisas tomaban su lugar, como la misericordia de Dios que nunca se agota. Ningún animal se asfixiaría, pues aquel que forma los pulmones también moldeó los caminos del aire. ¿Y las chimeneas de ventilación? Eran como las torres de vigía de una ciudad celestial, cada una en su nivel, cada una cumpliendo su propósito. El aire pesado y húmedo escapaba, mientras el fresco descendía, como el juicio que purifica y la gracia que restaura. Ni siquiera los vapores de los animales podían vencer la sabiduría de aquella construcción. Pues quien hizo la nariz del elefante y las branquias del pez no negligenciaría el aire que lo sustentaría. Pero, ¿cómo controlar la humedad en un mundo sumergido? Materiales simples, maderas resinosas, fibras entrelazadas absorbían el exceso como la tierra bebe la lluvia. Nada era por casualidad, hasta el sudor de las fieras servía a un plan mayor. Y si el hombre moderno depende de máquinas ruidosas, Noé confió en el silencio de la providencia. Quien observa estos detalles percibe, el arca era más que un barco, era un milagro respirando. El calor de los animales no era un problema, sino una dádiva divina perfectamente administrada. Como el fuego que quemaba en el altar del templo sin consumir, ese calor natural era canalizado a través de capas de paja y tejidos, creando zonas de confort estratégicas. Los rumiantes más sensibles al frío recibían ese calor como un abrazo del Creador, mientras que los reptiles quedaban en áreas más frescas. Cada fibra, cada hoja seca, contaba una historia de provisión milagrosa. Era un sistema tan perfecto como el equilibrio entre día y noche que Dios estableció en la creación. El calor no se perdía, sino que circulaba como el amor de Dios, siempre encontrando donde ser necesario. Mientras el diluvio castigaba el mundo exterior, dentro del arca había una armonía térmica que hablaba más alto que cualquier palabra sobre el cuidado divino. Pero, ¿cómo ese calor interactuaba con los otros elementos del arca? Los hilos del arca no eran simples depósitos, sino cápsulas del tiempo divinamente inspiradas, donde cada grano era preservado como una promesa de futuro. Las resinas naturales sellaban las juntas con perfección, creando una barrera tan eficaz como la sangre del cordero protege al creyente de la corrupción espiritual. Ningún hongo,
Ningún insecto podía penetrar aquella fortaleza de provisión, pues el mismo Dios que guardaba a Noé también guardaba su sustento. Los compartimentos escalonados revelaban una sabiduría impresionante. Cada acceso era planeado para evitar contaminación, como la vida santificada evita la corrupción del mundo. Era un sistema tan perfecto que anticipaba en milenios los principios modernos de almacenamiento, mostrando que la verdadera ciencia siempre tuvo su fuente en el Creador. Pero, ¿cómo esos alimentos eran preparados para durar tanto tiempo? El arca revelaba un misterio divino: cómo conservar sin hielo, cómo preservar sin químicos. La deshidratación se hacía con el mismo cuidado con que Dios remueve el exceso de nuestras vidas, secando las carnes al viento que circulaba estratégicamente por la embarcación. La fermentación controlada transformaba los alimentos, así como el espíritu transforma el corazón del hombre, lentamente, pero con perfección. Cada técnica era un testimonio silencioso de la providencia que prevé todas las necesidades. Las capas separadas por hojas y fibras naturales contaban una historia de orden divina. Nada se mezclaba indebidamente, así como lo sagrado no se mezcla con lo profano. Los aceites esenciales de las hierbas no solo aromatizaban, sino que protegían, recordándonos que la unción de Dios siempre ha sido la mejor protección contra la corrupción. Pero, ¿cómo esos alimentos, una vez preparados, eran distribuidos para tantas criaturas diferentes? La sabiduría divina se manifestaba hasta en los menores detalles del arca. Cada canaleta, cada compuerta era como los canales de la gracia, llevando sustento exactamente donde era necesario. Los dosificadores gravitacionales funcionaban con la precisión del reloj de Dios, liberando la medida exacta de alimento en el momento justo, como el maná que caía del cielo sin faltar un solo día. Ninguna criatura quedaba sin su sustento, pues el mismo Dios que cuenta los cabellos de nuestra cabeza también contaba cada grano de ración. El sistema minimizaba desperdicios con una eficiencia que desafiaba la lógica humana, mostrando que en la economía divina nada se pierde. Las canaletas inclinadas seguían ángulos perfectos, como los caminos del Señor que son siempre rectos. Mientras el mundo exterior era consumido por las aguas, dentro del arca había abundancia organizada, un anticipo del reino donde nadie tendrá hambre. Pero, ¿cómo esa provisión abundante generaba otro desafío? ¿El manejo de los residuos? El arca revelaba un principio divino: hasta lo que es rechazado tiene su lugar en el proyecto de Dios. Los pisos inclinados no eran accidente, sino designio, como la mano del Señor que conduce suavemente nuestras impurezas lejos. El agua de lluvia, almacenada con sabiduría, lavaba los canales en ciclos perfectos, recordándonos que la purificación siempre fue parte del plan celestial. Nada quedaba estancado en el arca, así como nada puede quedar parado en la vida con Dios. Las compuertas unidireccionales eran barreras contra el retorno de la suciedad, así como la cruz es nuestra garantía contra el retorno de la condenación. Cada detalle del sistema hablaba de renovación constante, anticipando en siglos los principios de saneamiento que el hombre solo redescubriría mucho después. Mientras el mundo antiguo perecía en sus inmundicias, el arca mantenía una limpieza sobrenatural. Pero, ¿a dónde iban todos esos residuos y cómo eran transformados? En el arca, hasta lo que parecía sin valor era transformado por la sabiduría divina. Las cámaras de compostaje eran como el corazón del Padre, recibiendo lo que era impuro y devolviendo nutrición. La ventilación dirigida mantenía el proceso en movimiento, así como el espíritu sopla vida donde el hombre solo ve muerte. Lo que sería desperdicio en el mundo, en el arca se convertía en promesa de nueva vida, prefigurando la resurrección que hay en Cristo. El material orgánico procesado retornaba a la cadena de sustento, en un ciclo perfecto que espejaba la redención divina. Nada se perdía, todo se transformaba, principio que el mundo solo entendería milenios después, pero que ya estaba grabado en la madera del arca. Mientras afuera había destrucción total, dentro operaba un sistema de reciclaje celestial. Pero, ¿cómo este sistema lidiaba con otro desafío sensible, los olores que podrían afligir a las criaturas? El Creador, en su infinita sabiduría, no solo proveyó sustento, sino que creó un ambiente agradable para todas las criaturas. Las hierbas aromáticas esparcidas estratégicamente por el arca no enmascaran los olores, los transformaban, como la gracia transforma nuestra naturaleza pecaminosa. El romero, la salvia y el hisopo trabajaban silenciosamente, recordándonos que hasta los menores detalles son importantes para Dios. Cada hoja, cada fibra filtrante testimoniaba el cuidado meticuloso del Padre.
La separación por sensibilidad olfativa revelaba un conocimiento íntimo de cada criatura, el mismo conocimiento que tiene de cada lágrima que derramamos. Mientras el mundo exterior se hundía en caos y putrefacción, el arca mantenía una atmósfera pura, anticipando el nuevo cielo y la nueva tierra donde no habrá más maldición. Pero, ¿cómo estos sistemas de bienestar animal se integraban a las estructuras de contención? El arca no era una prisión, sino un refugio divinamente diseñado donde cada criatura recibía exactamente el espacio que necesitaba. Las jaulas modulares se ajustaban como las promesas de Dios, perfectas para cada situación. Los sistemas de puertas basculantes permitían la alimentación sin riesgo, mostrando que el cuidado divino siempre encuentra el equilibrio entre provisión y protección. Hasta los animales más salvajes encontraban allí un hogar temporal, como nuestras almas inquietas encuentran reposo en Cristo. La separación por comportamiento y necesidades revelaba un entendimiento profundo de la naturaleza de cada criatura, conocimiento que solo podría venir del propio Creador. Los compartimentos eran como los diferentes dones en la Iglesia, diversos en función, pero unidos en el propósito de preservar la vida. Mientras el diluvio mostraba el juicio de Dios, el arca demostraba su misericordia específica para cada ser viviente. Pero, ¿cómo estas estructuras lidiaban con el constante balanceo de las aguas? Las aguas turbulentas del diluvio encontraban su respuesta en la ingeniosidad divina del arca. Cuerdas entrelazadas y fibras elásticas naturales actuaban como manos invisibles, calmando cada balanceo como el Señor calma nuestras tempestades interiores. Ningún animal sufría con el movimiento constante, pues el mismo Dios que ordena a las olas del mar también diseñó sistemas para neutralizar su impacto. Cada amortiguador era testigo silencioso de que hasta en las mayores tribulaciones hay provisión para el confort. Los estabilizadores de movimientos bruscos funcionaban como la fe en el corazón del creyente, no evitando las olas, sino impidiendo que causen daño. Mientras el mundo exterior era sacudido por el juicio divino, dentro del arca había una paz que desafiaba la lógica humana. Esta suspensión milagrosa anticipaba el principio de que aunque la tierra se trastorne, no temeremos. Pero, ¿cómo este ambiente protegido lidiaba con otro desafío invisible? ¿El impacto del ruido constante sobre tantas criaturas? En el arca, hasta los sonidos eran ordenados por la sabiduría divina. Capas de lana, fibras vegetales y maderas especiales actuaban como colchones acústicos, absorbiendo los ruidos como la oración absorbe nuestras angustias. Los animales más sensibles tenían sus espacios aislados, mostrando que Dios conoce las necesidades particulares de cada criatura. El rugido de los leones y el graznido de los pájaros coexistían en armonía, prefigurando la paz del reino donde el lobo habitará con el cordero. El posicionamiento estratégico de estos materiales revelaba un cuidado que va más allá de lo físico, era provisión para el bienestar emocional de las criaturas. Mientras fuera del arca reinaba el caos del diluvio, dentro había una atmósfera de serenidad sonora, anticipando el descanso que Cristo ofrece a las almas atribuladas. Pero, ¿cómo todos estos sistemas funcionaban en conjunto con el control de luz, esencial para la salud de los animales? El arca transformaba cada rayo de luz en dádiva multiplicada, como los 5 panes que alimentaron multitudes. Superficies de bronce pulido reflejaban la luz del Zohar como la Iglesia debe reflejar la gloria de Cristo, llevando claridad hasta los recintos más ocultos. Ninguna área quedaba en tinieblas completas, pues el Dios que es luz no permitiría que sus protegidos vivieran en oscuridad. Cada reflejo era mensaje divino, hasta en la mayor tempestad, la luz persevera. Los materiales translúcidos primitivos, posiblemente piedras de alabastro o finas pieles tratadas, filtraban la luz como la sabiduría filtra la verdad. El posicionamiento estratégico de las aberturas seguía ritmos celestiales, mostrando que hasta en el arca cerrada, el orden cósmico de Dios era respetado. Mientras el mundo exterior se sumergía en tinieblas acuáticas, dentro del arca se mantenía un ciclo sagrado de luz. Pero, ¿cómo esta iluminación natural era complementada cuando la oscuridad exterior se intensificaba? Cuando las tinieblas del diluvio envolvían el arca, pequeñas llamas mantenían viva la esperanza, como las lámparas de las vírgenes prudentes aguardando al novio. Las mechas de lino quemando en aceite de oliva no solo iluminaban los recintos, sino que testimoniaban que la luz de Dios nunca se apaga completamente. Cada lámpara era vigilante nocturna, guardando el ritmo sagrado de la vida que continuaba, incluso cuando todo alrededor parecía haber acabado. Los sistemas de seguridad contra incendios, con piedras dispuestas estratégicamente y recipientes de agua, mostraban el equilibrio divino entre provisión y precaución.
El combustible era dosificado con sabiduría, como la unción del Espíritu es distribuida sin desperdicio a los que son fieles. Mientras el mundo antiguo era consumido por las aguas, dentro del arca pequeñas llamas continuaban encendidas, símbolos proféticos de la fe que nunca debe extinguirse. Pero, ¿cómo esta iluminación artificial interactuaba con los ciclos naturales de los animales? En el arca, el propio concepto de tiempo era guardado como tesoro sagrado. Áreas con diferentes niveles de luminosidad recreaban los ciclos de la creación, donde Dios separó la luz de las tinieblas. Los animales dormían y despertaban en armonía, sus ritmos circadianos preservados como el orden divino preserva el universo. Hasta en el caos del diluvio, el reloj biológico de las criaturas continuaba marcando las horas bajo el cuidado del Creador. Esta gestión de la luz y la oscuridad era más que necesidad física, era recordatorio espiritual de que hay tiempo para todo debajo del cielo. Mientras el mundo exterior vivía en tinieblas perpetuas, el arca mantenía el equilibrio entre día y noche, anticipando la promesa de que la noche puede durar hasta el amanecer, pero la alegría viene por la mañana. Terminé todos los tópicos del... Queridos buscadores de la sabiduría divina, cada descubrimiento sobre el arca nos revela la misma verdad eterna. El Dios que diseñó cada detalle con perfección sigue sosteniendo todas las cosas hoy. El arca no fue obra del azar, sino manifestación de la providencia celestial, así como su vida no es fruto del destino, sino del cuidado meticuloso del Creador. Que estas revelaciones fortalezcan su fe. Así como Noé obedeció sin entender todos los detalles, somos llamados a confiar en el diseñador mayor. El arca fue salvación para un mundo en juicio, y hoy tenemos a Cristo, nuestra arca eterna. Si este contenido tocó su corazón, comparta esta bendición con otros navegantes en esta jornada de la fe. Que podamos continuar desvelando juntos las maravillas escondidas en la palabra desde la fundación del mundo.